quienes sintieron que la fotografía representaba demasiado fielmente la realidad, sin dejar lugar a la interpretación del artista, hallaron la manera de aproximarla a la pintura tanto en su producción, buscando el desenfoque, el claroscuro y las atmósferas neblinosas, como en la postproducción, manipulando y metiendo mano a los negativos de todas las maneras posibles e imprimiéndolas sobre bases tintadas. Esto pasó también al cine. Aunque el desenfoque no se generalizó, sí se usó en escenas oníricas. Como ejemplo de claroscuro puedo poner el Macbeth de Orson Welles de 1948, del que algunos alumnos me han dicho que no se ve nada, al igual que les parecen que los grabados están llenos de rayajos y tampoco se ve nada, porque no están acostumbrados a ninguna de estas dos convenciones. Fellini nos ha brindado grandes momentos caliginosos con todas las fuentes posibles, las termas y las cocinas, en el Satiricón, incluso la niebla, tal cual, en Amarcord. En cuanto al entintado del soporte, es un recurso habitual en los clásicos mudos del expresionismo alemán, mientras que la sobreimpresión de fotogramas se usaba por doquier. Con la llegada del color es posible añadir un nuevo elemento de distorsión de un reflejo demasiado fiel de la realidad. Los filtros, sin olvidar ese tan rudimentario de poner una media en la lente para que no se noten las arrugas de ciertas viejas glorias. E incluso seguir sirviéndose de película en blanco y negro se convirtió en una elección artística para distorsionar la percepción de la realidad. En Doctor Zhivago, David Lean quería que las masas se viesen casi monocromas para que destacasen las pancartas y las banderas rojas, idea por la que Nicolas Roeg, a quien esto le parecía absurdo, tuvo que abandonar el rodaje. Idea por la que... no entiendo por qué pero le pareció absurdo. A mí me parece una idea colosal y que desde luego luego usa Spielberg en La lista de Schindler. Eso de hacer destacar el rojo sobre el blanco y negro. Pero bueno. En fin. Arthur Max, diseñador de producción de Seven, de David Fincher, de 1995, quiso lo mismo, pero para toda la película, lo cual no tiene sentido, que toda la película fuera monocroma, en color pero sin color, y que solo tuviera viveza la sangre. Sí, bueno, quería destacar algo, la sangre, que de todas maneras, en el resultado final también se ve oscura. En su reseña de Seven, para Blanco y Negro, publicada el 25 de febrero de 1996, el filósofo Julián Marías protestó, y con razón. Se quejaba de los ruidos y la música inoportuna. Y decía, aliándose con esto, algo que parece estar poniéndose de moda. ¿Qué? La afición a la oscuridad. Casi todas las escenas en interiores y hasta en exteriores tienen inexplicable escasez de luz. ¿Se ha pensado que esto aumenta el misterio? Y concluye, hay demasiadas escenas iluminadas solo con linternas, en las que deberían ser normales, la luz diurna es precaria y dan la impresión de que se ahorra anormalmente la luz eléctrica. Se trata sin duda de propósitos estéticos o de estilo, pero son acertados. Hay que justificar lo que se hace y creo que van contra la sustancia policíaca de la historia. Hasta aquí Marías. Los recursos del director de fotografía Dariusz Honji, que evidentemente llevaba varios años imponiendo su moda en el cine que efectivamente es que Julián Marías tenía razón. Dariusz Honji llevaba ya varios años haciendo las películas oscuras. Es una moda con pretensiones artísticas que parte como muy poco, como muy tarde de Delicatessen, de 1991. Mientras que otras películas de bajo presupuesto también estaban siendo igualmente oscuras. Yendo mucho más allá de lo necesario para salvar al planeta ahorrando electricidad, ¿verdad? ¿No quieres salvar al planeta? Bueno, pues sí, ahorraban. No, algunas no por pretensiones artísticas, sino realmente por cicatería. En Seven,
Honchi se sirvió del claroscuro, de filtros verdes, de cambios de objetivo y obturador y de la fotoquímica de la película, todo para oscurecerla. Y como es patente, se le fue mucho la mano. Tantas técnicas combinadas, eso fue un absoluto disparate. Si se combina la desaturación con la iluminación escasa, realmente, y a diferencia del Macbeth de Wells, a pesar de lo que me digan mis alumnos, pues no, es que no se ve nada. Peter Jackson lo tuvo mucho más fácil para alterar los colores de su trilogía de El Señor de los Anillos, 2001-2003, al estilo de Honchi, porque lo hizo con medios informáticos, por más que últimamente ande contando cuentos fotoquímicos. Peter Jackson es un pinta. Su falta de vergüenza, desde luego, está presente en sus primeros largometrajes que, en un mundo sensato, deberían haber acabado con su carrera. Mal Gusto, de 1987, que por supuesto hace honor a su nombre, Conoce a los Feebles, de 1989, cuyas marionetas salaces pasarían por una pésima versión de Marquis, de Henri Jeunet, del mismo año, en el estilo de The Land of Gorge, de Jim Henson, que ya nos había enseñado, entre 1975 y 1976, tetas de felpa que no gustaron a nadie. Brain Dead, de 1991, en España, el país del que procede una de sus protagonistas, Diana Peñalver, Tu madre se ha comido a mi perro, y el falso documental Forgotten Silver, de 1995, bueno, plata olvidada, pero bueno, Silver, de 1995. Todo esto debería haber acabado con su carrera, pero para él lo bueno que pudo tener este tipo de falta de vergüenza fue que le granjeó un número muy limitado de seguidores, pero muy fieles y muy extendidos por todo el mundo. Y entre ellos se hallaba Robert Zemeckis, quien lo apoyó en The Frighteners, en España Agárrame esos fantasmas, de 1996, que es una pésima copia de Beetlejuice, de Beetlejuice, como aquí dice Beetlejuice, y lamentablemente fue la última película de Michael J. Fox. Lamentablemente acabó con este engendro. Así como Julián Marías vio en Seven una buena historia entorpecida por los recursos técnicos, Roger Ebert solo vio en The Frighteners, Agárrame esos fantasmas, recursos técnicos sin ninguna historia. Citó el Macbeth de Shakespeare, lleno de ruido y de furia que no significa nada, y concluyó diciendo: el año pasado reseñé un documental de 9 horas sobre las vidas de los pastores de Jacks mongoles, y lo volvería a ver antes que sentarme con The Frighteners. No voy a incurrir en la extravagancia de recomendar ninguna de estas películas, que son, como he dicho, para un público muy restringido, y espero que cada vez más. Su obra maestra es la trilogía de El Señor de los Anillos, aunque también deben tomarse en serio sus 2 películas fantásticas sobre crimen adolescente. Criaturas Celestiales, de 1994, con adolescentes como victimarias, y Los Adorables Huesos, de 2009, con adolescentes como víctimas. Mucho mejor trazada y acabada la primera que la segunda, especialmente desde el punto de vista moral. Aunque tampoco, la verdad es que ninguna de las dos me parecen un espanto ambas. Así como sus documentales sobre la Primera Guerra Mundial y The Beatles. No The Feebles, sino The Beatles. Una extravagancia sería también elegir King Kong, de 2005, porque a pesar de las inexplicables 4 estrellas que le dejó Roger Ebert, no deja de ser la historia de un mono gigante que ya se había hecho. Tampoco es que la historia del Señor de los Anillos sea mucho más profunda. Después de haber criticado a Ralph Bakshi en su versión de 1978, su acercamiento tosco a la frágil y amadísima trilogía, estas son palabras de Roger Ebert reconoció en la reseña de El Retorno del Rey, de 2003, que, son sus palabras, la historia es solo un poco demasiado tonta como para cargar con el peso emocional de una obra maestra. Hasta aquí Ebert. Pero lo que sí es cierto es que era una historia que no se había hecho antes o que se había hecho muy mal. El propio Peter Jackson, en el documental Get Back sobre The Beatles, supone, aunque McCartney no lo recuerde así, que hubo un plan para que Stanley Kubrick dirigiera a McCartney como Frodo, a Ringo Starr como Sam, a Lennon como a Gollum y a Harrison como Gandalf, que fue rechazado expresamente por Tolkien.
aunque es harto probable que también fuera rechazado por Kubrick, de quien, por cierto, Jackson toma el viaje astral de 2001, una odisea del espacio, para el momento de las dos torres en el que Gandalf vuelve transfigurado en una especie de Santiago Mataorcos. Tampoco existe la película de John Boorman con Al Pacino como Frodo, Mick Jagger como Sauron y mucho Metisaca. Todas estas obras están sin duda a la altura y en el mismo plano que Dune de Jodorowsky, que por cierto también habría contado con Mick Jagger. Boorman al final acabó haciendo Excalibur, cuya estética pre-rafaelita hizo un viaje de vuelta a El Señor de los Anillos, porque Jackson la cita de sobra desde el principio hasta el final. Concretamente, uno de los muchos finales de la tercera parte de la trilogía, una por cada influencia recibida. Hay uno, bueno, claro, cuando digo estética pre-rafaelita, también me gustaría meter al pintor belga Pierre-Jean van de Oudera, que no es pre-rafaelita inglés, pero evidentemente su famoso cuadro con el rey de Thule con su copa, esto viene de un poema de Goethe, pues evidentemente es una influencia directa, diría yo, en las dos torres. Pero bueno, organicemos esto, estructuremos. Como digo, en la entrega final, en realidad hay tres finales. Hay un final shakespeariano y cada final cierra una influencia en la película. Hay un final shakespeariano con la adaptación de la profecía de Macbeth. Por supuesto viene de Tolkien, pero bueno. Hay un final apocalíptico, al estilo del Mahabharata. Otro al estilo de la Guerra de las Galaxias y, por lo tanto, al estilo de la Fortaleza Escondida de Kurosawa, con las felicitaciones finales. Esto ya no viene de Tolkien, porque Tolkien mete una batalla final que ellos se saltan para ir al final Guerra de las Galaxias. Y decididamente también se imita al final de Excalibur, con la nave. Todo esto hace la tercera parte tediosa y ceremoniosa, nunca acaba, es la bestia que se resiste a morir. Al igual que lo es la primera, que sí cuenta algo que ya se había hecho y con algunos planos iguales en la versión de Bakshi, que con todo no está muy lograda y presenta dibujos más o menos tan desagradables como los de El Caldero Negro, la película de Disney de 1985, basada en los libros de fantasía céltica de Lloyd Chudley Alexander, con los que la compañía se intentó, bueno, con la compañía intentó resarcirse del veto de Tolkien contra ella, al igual que había vetado a los Beatles, también había vetado a Disney. Tolkien pasaba de los Beatles y pasaba de Disney. Es cierto que Jackson hizo lo que nunca se había hecho, o al menos lo hizo mejor que nunca. La única versión anterior de las obras de Tolkien que se puede tomar medianamente en serio es la serie Hobbitit de Timo Torikka de 1993, y esto es tan triste como que sea verdad que el rey sea nuestro mejor político y que los nuevos populistas no sean los peores. Pero esto no basta para considerar que las tres películas de Jackson sean buenas. Como se habrá podido deducir por eliminación, la mejor es la segunda, Las dos torres. Contiene el pasaje más memorable de la primera, o sea, lo que nos dio la primera como, oh, vaya, ese Tersites o Calibán, que es Gollum, contiene a esa raza maldita e inferior que son los orcos, con aplicabilidad, que era lo que Tolkien prefería a la alegoría, a la vez. Es a la vez aplicable, que no alegoría de, sino es aplicable a los súbditos del Imperio Británico, a lo que esos orcos son como los indios para el Imperio Británico. Ya está, los indios o los cafres para el Imperio Británico son súbditos, pero son inferiores e irremediables, o los judíos para los nazis. Hay escenas de pueblo y batallas basadas en el Alexander Nevsky de Eisenstein. Hay escenas fantásticas y cortesanas basadas en Die Nibelungen de Fritz Lang. Hay una superposición de planos, por ejemplo, de convertirse en piedra. Esto está sacado de los Nibelungos.
Contiene esta segunda parte los mejores decorados, naturales y artificiales, siempre intentando estos últimos parecer anteriores a los otónidas, aunque las estatuas sean de estilo gótico, y aunque sobrevivan las incoherencias introducidas por Tolkien, como el tabaco, las patatas y los tomates. Contiene también lo mejor de sus actores y abundantes momentos humorísticos que, sin embargo, solo se ven en la versión extendida. Además, ostenta el gozoso privilegio de no contener a Tom Bombadil ni otras muchas tonterías de Tolkien que Jackson sí acabó incluyendo en las otras producciones basadas en su obra, que hizo para estirar el chicle y que nadie recomienda, que nadie en su sano juicio recomienda. Aquí interviene la desvergüenza en pleno mal sentido de Jackson. Bakshi lo acusó de que su intención no era tanto contar una historia como vender muñecos. Ambas cosas son compatibles, por supuesto, pero está claro que Jackson no solo quiere vender muñecos, sino hacer como churros más películas tolkienianas que muy bien pudieran excusarse y más versiones de la trilogía original, como Coppola con El Padrino. Aunque Coppola ha hecho cambios absolutamente insignificantes, ridículos, que parecen una broma, solo para vender más DVDs, Jackson ha hecho cambios enormes que, la verdad, sus películas, y a diferencia del Padrino, sus películas necesitaban como una comida caliente. Cuando salió la trilogía me negué a ver una película claramente genetizada, llamemos así a las películas desaturadas y oscurecidas al estilo de Honji, por muy excelente que fuera el trabajo de los técnicos, de efectos especiales, los armeros, los decoradores, Christopher Lee, Orlando Bloom o Viggo Mortensen, quien por cierto habla con dicción shakespeariana. Se me podrá objetar que tenía un prejuicio contra una forma de expresión que no entendía, como mis alumnos contra el claroscuro y las líneas del dibujo o el grabado. Pero resulta que ha sido el propio Peter Jackson el que se ha deshecho de ese subrayado mediante el color y que tanto nos recuerda aquello de Unamuno en niebla. Y además, porque me encocoran y ponen de mal humor los subrayados y las palabras en bastardilla. Eso es insultar al lector, es llamarle torpe, es decirle, fíjate, hombre, fíjate que aquí hay intención. Y por eso le recomendaba yo a un señor que escribiese sus artículos todo en bastardilla para que el público se diese cuenta de que eran intencionadísimos desde la primera palabra a la última. Jackson, con la llegada de la definición 4K, ha cambiado el fíjate, aquí hay intención, por el se ve que te cagas. Y lo mismo ha hecho el mismísimo Fincher queriendo pasar Seven a 8K, aunque parece que el resultado se ve aún menos que antes. Aparte de que, como se demuestra en un vídeo de 2021 del canal Álvaro Wasabi titulado Peter Jackson desmontando sus mentiras en mayúscula, remasterización del Señor de los Anillos, después de tanta alquimia fotoquímica, Seven cambia en cada edición de DVD y en cada edición de Blu-ray, como si intentara probar todos los filtros cutres de Instagram sin decidirse por uno, porque no hay nadie al volante para tomar esa decisión. Primero, Jackson lanzó una versión extendida, con engranajes y sinovias importantísimas para la trama, como numerosos momentos humorísticos de los hobbits, interpretados por Boyd y Monaghan. Luego, una versión remasterizada, pero no extendida. Yo tuve la suerte de ver Las Dos Torres en versión extendida en televisión, y no me pareció un tostón como lo que había intentado ver hasta entonces. Luego vi la versión remasterizada en Amazon Prime, y es justo en 2024 cuando aparece la versión que tenía que haberse estrenado desde el principio, la versión completa, la versión íntegra, con momentos de humor y sin genetización, sin esos filtros cutres de Instagram. Libre de ese pecado, por fin Las Dos Torres puede convertirse en un referente cinematográfico. Ahora sí, antes no. Ahora sí. Ahora que está desgenetizado. Ahora vale por lo que tiene de bueno, habiendo prescindido de esta gelatina, de estos filtros. Es una síntesis dialéctica de Die Nibelungen,
de la que no está tan lejos ni siquiera técnicamente, como hemos dicho, porque la superposición de planos usada para convertir a los enanos en piedra es exactamente la misma que la usada para el exorcismo real. Esta que tenía que ver con Oudega. Y Alexander Nievsky, o sea, es una síntesis de Nibelungen y Alexander Nievsky. Dialéctica, porque tenemos la aventura del héroe singular y también la aventura colectiva, que sigue siendo también la del héroe. Pero bueno, digamos que es como una epopeya soviética, es más colectiva. Y es también un modelo, al menos, para toda aquella producción que cuente con un... Claro, es un modelo cinematográfico para una producción que cuente con un presupuesto ilimitado y que con casi todo un país a su disposición. Claro, es un modelo restringido. Lo único que cabe esperar es que en esta versión integral y con los colores ya ajustados, ya desjonchizados, ya desgenetizados, lo único que cabe esperar es que arreglen también el sonido, que camina entre susurros y zurriagazos para despertar al público. ¿Qué pasa? Estaba dando ahí una cabezadita. ¿Qué indecencia es eso que un director haga? Y claro, para despertarlo y también para hacer que salga de la sala diciendo, tío, es como estar dentro, cuando dentro los ruidos no sonarían así. Así que espero que Jackson se deje de tonterías y entonces ya podremos considerarlo autor de una obra maestra, que es esta, Las dos torres, aunque siga haciendo truños como las películas tolkienianas y series de televisión tolkienianas con las que aún está.